pero también online. Buenas tardes a todos. Empezamos como siempre leyendo la palabra. Al llegar el día de Pentecostés, continuaban todos reunidos en el mismo sitio. De pronto, un estruendo que procedía del cielo y avanzaba como un huracán invadió la casa en que estaban congregados. Vieron luego una especie de lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo los inundó a todos y enseguida se pusieron a hablar en distintos idiomas, según el Espíritu Santo les concedía expresarse. Se hallaban entonces hospedados en Jerusalén judíos devotos llegados de todas las regiones de la tierra, los cuales al oír el estruendo acudieron en masa y quedaron perplejos, pues cada uno oía hablar a los apóstoles en su idioma nativo. Tan estupefactos y maravillados estaban que decían, ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos expresarse en nuestro propio idioma nativo? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, los hay que residen en Mesopotamia, en Judea y Capadocia, en el Ponto, en la provincia de Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en la región de Libia que limita con Cirene. Hay visitantes romanos, hay judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Pues bien, todos y cada uno los oímos referir en nuestro propio idioma las cosas portentosas de Dios. Pues este mosaico de pueblos, de lenguas orientales. Hoy nos lo va a presentar don Francisco del Río, que tenemos la alegría y la suerte de contar con él, porque es toda una eminencia en esta casa. Esperemos que desde hoy pues ya se haga amigo de esta casa y venga a menudo. Don Francisco del Río Sánchez es el jefe de estudios en la Escuela Diplomática. Es doctor en Orientalística por el Instituto Oriental de Roma. Fue profesor asociado en el Departamento de Estudios Hebreos y Arameos de la Complutense y profesor titular en el Departamento de Filología Clásica, Semítica y Románica en la Universidad de Barcelona, en las áreas de árabe, de hebreo y arameo, antes de incorporarse a la Universidad Complutense como profesor titular en el área de estudios árabes e islámicos. El doctor del Río tiene un conocimiento directo de Oriente Próximo, gracias a sus estudios en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Universidad de Damasco, y sus años de investigación en Siria desde el 97 hasta el 2011 y Jerusalén en el 2013. Durante los años 1997 hasta el 2004, trabajó como investigador destinado en el norte de Siria en el contexto del proyecto europeo Manumet. De 2005 a 2015 dirigió 3 proyectos en Alepo. Entre 2012 y 2015 fue el responsable español del proyecto europeo Medina en Jordania, sur de Siria, Líbano y Arabia Saudí. También ha dirigido otro proyecto de investigación realizado con documentación relevante para los orígenes del Islam. Ha sido profesor e investigador invitado en diferentes instituciones académicas internacionales, como las universidades de Alepo y Homs, la Universidad de Alepo, la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Princeton. Es cofundador de la Association for the Study of Comparative Semitics. En 2015 recibió el premio al mejor trabajo de investigación de la American Association for the Study of the Middle East. Pues podría seguir con el currículum, pero ya veis un poco el panorama, por tanto, con muchas ganas de escucharle y bienvenido de nuevo a esta casa. Mis saludos a los que están online y a los presentes, por supuesto, a los que ya he saludado. Y mis disculpas por haber llegado tarde, pero bueno, es por son estos cambios de guión que hay que, bueno, pasan, ¿no? Con el metro en Madrid y además vengo también de otro acto que teníamos allí en el trabajo y bueno, pues al final se van juntando las cosas y uno no llega. Bueno, no sé si conocen a Henri de Libac, este cardenal eh, que escribió un libro muy famoso que se llama Meditaciones sobre la Iglesia. Y
Claro, claro. Bueno, pero leerle es conocerle, ¿no? Entonces, él tiene una frase muy famosa que es esa de, lo más importante en la vida es saber distinguir lo esencial de lo accidental. Y este es un problema que nosotros tenemos muchas veces, ¿no? Pues hay muchas veces, cuando hablamos del cristianismo, pues confundimos a veces las cosas accidentales con las esenciales y viceversa. Es decir, a veces pensamos que algunas cosas que son realmente accidentes, pues son realmente importantes, o pensamos que cosas que son importantes pues son accidentales, ¿no? Y es discernir esto en la vida probablemente lo que nos lleva toda la vida. No sé si estáis de acuerdo, ¿no? Nos lleva toda la vida y al final pues estamos que no nos aclaramos, ¿no? Y esto nos pasa en Europa, y sobre todo en la Europa occidental también, pues con nuestra manera de entender el cristianismo, ¿no? Nosotros pensamos que el cristianismo latino, nuestro cristianismo, es decir, el cristianismo de, que digamos se extendió en la Europa occidental, que es el que nosotros tenemos, pues es el cristianismo y punto. Y lo demás, pues son, bueno, más o menos cosas que existen y que hay que aceptarlas, porque no queda otro remedio, ¿no? Esta ha sido una idea que durante mucho tiempo se ha tenido en Europa y se sigue teniendo en parte, ¿no? Bueno, sí hay gente curiosa por ahí que hace cosas raras, que está bien, pues para porque de todo en esta vida hay que probar, ¿no? Igual que uno prueba la comida japonesa, y, pues hay que probar de todo, ¿no? Pero son gente rara, ¿no? Realmente los buenos somos nosotros, los que hacemos las cosas bien somos nosotros. Y esto que estoy diciendo no es algo que pensemos ahora, en cierta medida durante mucho tiempo fue también lo que se pensaba oficialmente en la Iglesia occidental. Es decir, se pensaba, nosotros somos los que hacemos las cosas bien y los demás son los que hacen las cosas mal. Claro, esto nos lleva a un montón de problemas porque estamos siempre confundiendo lo accidental con lo esencial. Y esto nos pasa a todos, ¿eh? No, no tiene nada que ver con la, pues qué sé yo, con la cultura que uno pueda tener, con la jerarquía que uno pueda tener, con la responsabilidad que uno pueda tener. Nos pasa a todos porque nos encontramos siempre cómodos en nuestra casilla. Nos gusta encasillar a las personas y por eso las ponemos en nuestras casillas. Y también nos gusta vivir en nuestra casilla. Salir de nuestra zona de confort siempre es complicado. Pero es muy importante darnos cuenta que nuestro modo de entender el cristianismo, nuestra liturgia, nuestras tradiciones culturales, son eso, son tradiciones culturales que nos ayudan de alguna manera a entender y a vivir el cristianismo. Pero no significa que el cristianismo sea esa tradición cultural. No sé si me explico o no me explico. Es decir, bueno, pues eh, hemos desarrollado nuestras creencias, nuestra fe, a partir de nuestras propias costumbres, adaptándolas a nuestras necesidades, pero son las nuestras, no son las de otros. Otros viven exactamente lo mismo que nosotros, pero siguiendo sus propias tradiciones y sus propias costumbres y sus propias tradiciones. Y esto es lo que nos encontramos con el cristianismo oriental. Eh, Como todos sabemos, el cristianismo vino de Oriente a Occidente, no fue de Occidente a Oriente. Es decir, los reyes magos vienen de Oriente, ¿no? No vienen de Occidente. No decimos los reyes de Occidente, no. En Occidente estaba la oscuridad y en Oriente estaba la luz. Y de la luz vino de Oriente, no vino de Occidente. ¿No? Igual pasó, esta es una metáfora que nos sirve también para hablar del cristianismo. El cristianismo viene de Oriente, es decir, Jesús nace en Oriente y las primeras comunidades cristianas son las comunidades de Oriente. Cuando los primeros apóstoles, cuando Pedro y Pablo vienen a Roma, pues se funda la iglesia de Roma, pero se funda por gente que viene de Oriente. Y a medida que van viniendo para acá, van fundando otras comunidades cristianas antes que nosotros, ¿no? Es decir, estamos un poco a la cola, si queremos decir así, desde un punto de vista cronológico, estamos a la cola de las comunidades cristianas fundadas. Mucho antes que nuestra comunidad cristiana se funda la de Comunidad Cristiana de Jerusalén, o las comunidades cristianas que existen por allí. Eh, a diferencia de las comunidades cristianas orientales, una de las grandes características de Occidente es que hay una gran ciudad. O sea, mientras que en Oriente, cuando se funda el cristianismo, hay grandes ciudades, hay muchas ciudades grandes, importantes. En Occidente, en la Europa occidental, solo hay una gran ciudad, que es la ciudad de Roma. Mientras que en Oriente sí que había grandes ciudades, o ciudades importantes, significativamente importantes. Y también una cosa que pasa en Occidente es que hay una única ciudad, que es Roma. Las demás son villorrios comparadas con Roma. Y después hay una única cultura eficiente, que es la cultura latina. Es decir, por ejemplo, en España, las famosas lenguas prerromanas, que todos hemos oído hablar de ellas, pues nunca crearon una identidad cultural o una tradición cultural digna de ser llamada así, ¿no?
O sea, no tenemos una literatura celta o una literatura, ¿qué diría yo? Pues ibérica, pues que realmente pudiera competir con lo que era la literatura en latín, ¿no? Mientras que en Oriente esto no era así. En Oriente, no sé si me siguen, si hay alguna pregunta me lo pueden decir, mientras que en Occidente he dicho solo hay una gran ciudad, que es la ciudad de Roma, y solo hay una cultura, que es la cultura latina, a la cual todos nos adaptamos. En Oriente las cosas no son así. En Oriente hay muchas ciudades grandes. En esas ciudades antes llega el cristianismo, antes que a nosotros, y en esas ciudades grandes se hablan lenguas y en esos territorios se hablan lenguas que tienen una gran tradición cultural independiente de la tradición latina. Y que mucho antes o paralelamente al todo lo que se va produciendo en latín, ellos van creando sus propias tradiciones culturales. Me estoy refiriendo, por ejemplo, pues al griego, una lengua culturalmente tan o más importante que el latín en aquella época, más importante que el latín, que se hablaba por todas las costas de Oriente, desde Turquía hasta Oriente Medio, Egipto, pues el copto, no sé si han oído hablar ustedes del copto, que es el descendiente de la antigua lengua de los faraones, que se hablaba en el interior de Egipto, el arameo siríaco, que se hablaba en el interior de Siria, de Mesopotamia, ¿eh? El armenio, lenguas que tenían poderosas tradiciones culturales y que estaban allí, y los que se fueron haciendo cristianos en aquellos lugares las fueron manteniendo. Es decir, la mayor parte de la población que hablaba en aquellas zonas o hablaba griego o hablaba arameo o hablaba copto o hablaba armenio. Y esta gente cuando se hizo cristiana mantuvo sus tradiciones culturales y sus lenguas, que eran tan poderosas como el latín. No sé si me explico. Y había grandes ciudades, mientras que nosotros teníamos nuestra ciudad, que era Roma, había en Oriente grandes ciudades. Por ejemplo, Alejandría en Egipto, que era más grande que Roma. Tenía más habitantes Alejandría que Roma. Antioquía, ¿eh? Donde está al norte de Siria actualmente, en el este de Turquía. eh, Antioquía, después Bizancio, Constantinopla, ¿eh? La gran capital del mundo griego. eh, y en los confines del Imperio Romano, más allá del confín del Imperio Romano, pues la gran capital de los persas, Seleucia, Cesifonte, ¿eh? O las grandes ciudades armenias, ¿no? En torno a estos grandes lugares aparecieron comunidades cristianas totalmente independientes unas de otras, aunque unidas por la comunión de la fe, y cada una de ellas creando sus propias tradiciones culturales. Nosotros la nuestra, ellos la suya. Claro, antiguamente no era tan fácil pues mandar un WhatsApp porque no había o hacer cosas así. La gente tenía sus propias tradiciones, de vez en cuando se juntaban, discutían cosas, a veces se entendían, muchas veces no se entendían. Y cada una de ellas fue tomando sus propias decisiones. Pero bueno, todas venían de lo mismo, todas venían del inicio de una misma fe y de una misma predicación que había hecho que la gente se hiciera cristiana. Esto fue así. Eh, ¿Era mejor la nuestra que la de ellos? No, era distinta. Era distinta. Muchas veces las incomprensiones mutuas, las faltas de entendimiento, el decir una cosa que el otro no entendía y mantenerla, eh, mm, la falta de cultura a veces, la falta de cultura común, lo mío es lo esencial, lo tuyo no, etcétera, etcétera, pues hizo que la gente fuera pues separándose culturalmente también, y no solo culturalmente, sino que cada uno fuera un poco lo suyo, que es una de las grandes tragedias, ¿no? De la Iglesia, pues que al final, este es un centro ecuménico, ¿no? Pues al final, pues que la gente cada uno fuera lo suyo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sé que lo estoy diciendo de una manera muy llana, pero me entienden. Claro, mientras que aquí las cosas nos fueron bastante bien en Occidente, porque el cristianismo se convirtió en religión oficial, y después la gente que fue invadiendo Occidente, primero los bárbaros, unos y otros, pues se fueron haciendo inequívocamente cristianos, las cosas en Oriente fueron más complicadas. ¿Por qué? Pues por la invasión islámica, fundamentalmente. Eh, en un momento en el cual todo el Oriente se sentía cristiano, pues llegó una nueva cultura, con una nueva fe, con una nueva lengua,
una poderosa lengua, una poderosa cultura. Al principio no era tan poderosa, pero se fue haciendo así, también cogiendo de lo que había allí, que impuso también su propia fe a la gente que estaba allí. Y de pronto esas comunidades cristianas tan florecientes que había en Oriente fueron acogotadas por esa nueva cultura que de alguna manera se imponía, no solo desde un punto de vista doctrinal, sino también desde un punto de vista político y desde un punto de vista religioso, se imponía a la gente que estaba allí. Para la gente pues con muchos avatares y diferentes vicisitudes, perdón, se fue, eh, se fue cada vez haciendo más difícil vivir el propio cristianismo. ¿Por qué? Porque lo que antes era una cosa que se vivía sin peleas, eh, poco a poco se iba haciendo cada vez más complicado. Y las comunidades cristianas orientales, que habían caído, digamos, bajo la influencia del mundo árabe e islámico, pues se fueron haciendo cada vez más pequeñas, más perseguidas, eh, más disminuidas y con menos influencia social. Y esta es un poco la diferencia que se marcó entre nosotros y ellos. En Occidente todo iba sobre ruedas, ¿no? Los gobernantes eran cristianos. Sí, tuvimos la reforma protestante en el siglo XVI, pero hasta el siglo XVI, pues los gobernantes eran cristianos y de alguna manera, pues, bueno, las peleas eran peleitas, ¿eh? Que si el papa es el que manda, que si no, que si el manda es el emperador, esas cosas. Pero al final realmente la gente que vivía en esas comunidades eran comunidades que no podían hacer proselitismo, estaba prohibido hacer proselitismo, o sea, eran comunidades que servían solo para, digamos, mantener lo que ya había, pero nunca extenderlo. Eh, y cada vez más disminuidas porque para muchos, aquellos que no eran tan fuertes en su fe, pues al final resultaba más fácil hacerse musulmán, quitarse de problemas y que seguir siendo cristiano. Hubo muchas conversiones al Islam por motivos no solo religiosos, sino motivos sociales también. Entonces, la realidad es que pasado el tiempo, pues estas comunidades se fueron haciendo cada vez más pequeñas, culturalmente menos poderosas, económicamente más pobres, frente a un cristianismo occidental que cada vez era culturalmente más fuerte, políticamente más fuerte y económicamente. Eh, claro, desde esta posición de superioridad cultural, política, económica, eh, es muy fácil mirar desde arriba, ¿no? No sé si me explico, es muy fácil mirar desde arriba y decir, te voy a echar una mano, o mejor pásate a los míos. Y esto se intentó durante mucho tiempo, desde el siglo XVI, pues lo que se intentó es, bueno, sois cristianos, lo que tenéis que hacer es, pues, o bien abandonar vuestros ritos y poneos en nuestro rito, o bien haced las cosas como nosotros os decimos, que entonces os ayudaremos. Eh, es verdad que gracias a la presencia del cristianismo occidental, muchas de estas comunidades se pudieron mantener, porque el contacto con Occidente, a partir del siglo XVI, supuso también una revitalización cultural para muchas de estas comunidades, porque muchas veces el mantenimiento era un mantenimiento casi en encefalograma plano, ¿de acuerdo? Podría contar muchos detalles, pero no merece la pena en este momento. Lo que quiero es sobre todo que se me siga el hilo y el argumento. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, pues lo vamos viendo cómo cada vez el cristianismo en Oriente es un cristianismo más pequeño, más valiente, pero más pequeño, ¿no? Todos, o sea, pasan calamidades, cada X tiempo pasan calamidades. La gran matanza a finales del siglo XIX, comienzos del XX, otra, pues de los cristianos asirios y de los cristianos armenios. Eh, Piensen ustedes lo que ha pasado ahora con la guerra de Siria y en Irak, ¿no? Con el Estado Islámico. Aún tenemos en la cabeza, pues, el asesinato, el martirio, pues, de todos esos chicos coptos, ¿no? Egipcios que los llevaron a la playa y los degollaron, ¿no? Decenas de ellos. Pero bueno, esto ha ocurrido por todos lados, desapariciones de obispos, de sacerdotes en Siria, asesinatos de cristianos, destrucción de patrimonio cultural. Bueno, esto es algo que de alguna manera ya la gente de allí vive como, ¿cómo lo diría yo? Pues es que tiene que ser así las cosas, ¿no? Porque además como a Occidente no le importa mucho,
Y esto es algo que además se agrava pues con esa especie de indiferencia geoestratégica que nos caracteriza. En la guerra de Siria, en la guerra de Irak, lo que menos han importado han sido los cristianos, ¿no? Bueno, importan otras cosas, pero los cristianos están ahí, pero como tampoco son poderosos, pues tampoco importan mucho, ¿no? Por una parte está eso, y después por otra parte está algo, una característica de nuestro tiempo, ¿no? Que yo creo que vivimos en una sociedad que se mira al ombligo a sí misma. Parece que nuestros problemas son los problemas que tenemos en este momento nosotros en nuestra sociedad y que el resto del mundo no importa. No sé si me explico, si están de acuerdo conmigo o no. Es decir, al final uno mira el telediario, yo lo miro poco, cada vez menos, pero uno mira el telediario y al final las noticias que hay son las noticias nacionales, son las importantes, ¿no? Las noticias internacionales dan algún detalle, pero bueno, es como... Entonces vivimos así, como es que fuera de este territorio que es casi una isla, que es España, parece que no hay nada más. Entonces es muy difícil de alguna manera, eh, solidarizarse, pensar, sentir, escuchar, pues que hay otras realidades que están desapareciendo. Entonces yo creo que entre nuestras muchas preocupaciones debería preocuparnos que es una tragedia que desaparezca el cristianismo oriental. Y el cristianismo oriental está a punto de desaparecer. Cuando digo a punto de desaparecer, los cristianos orientales, estos cristianos que aún siguen hablando arameo, que hablan árabe, que hablan armenio, que hablan griego, que hablan copto, por lo que se están haciendo es ir, se están yendo. Aquí, por ejemplo, en Madrid tenemos una comunidad grande de coptos ortodoxos. Sí, que celebran, me parece, la misa en un garaje, en una parroquia, sí, en una sala. Bueno, están allí, sí, ¿entiendes? Pero a nadie le importa eso, porque al final, bueno, pues ya está, pues, unos moros que están por aquí diciendo, haciendo cosas raras. Al final, todo queda, todo es muy patético y muy pobre porque nosotros estamos a lo nuestro y nos olvidamos un poco de todas estas cosas, ¿no? Eh, y claro, también partimos, no es que yo esté aquí dándome de latigazos contra nosotros mismos, porque tampoco se trata de esto, pero muchas veces el problema que tenemos con los cristianos orientales es que pensamos a veces qué podemos hacer nosotros por ellos y no pensamos mucho lo que pueden hacer ellos por nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un gran desconocimiento de lo que es el Islam y eso nos da miedo. No sabemos lo que es y nos da miedo porque cada vez pues, hay más musulmanes en Europa y no los entendemos, no entendemos un tipo de Islam que a veces nos resulta amenazador. Y los cristianos que han vivido, que han crecido allí, que es su cultura, es su lengua, pero son cristianos, pueden ayudarnos mucho a entender eso y a manejarlo. Es decir, yo creo que el beneficio mutuo es muy importante para nosotros y para ellos, ¿no? Bueno, todo esto que les estoy diciendo, y que en lo cual no me quiero extender demasiado, es fundamentalmente el motivo pues, por el que hoy estoy aquí, echándoles este sermón, ¿no? Dándoles esta tabarra, ¿no? Esta tabarra que les doy encima llegando tarde, ¿no? Es un poco, bueno, pues eh, tendríamos que hacer alguna o tendríamos que tomar alguna iniciativa pues, para ayudar a esta gente. Y que ellos nos puedan ayudar, o por lo menos volver a tener en la cabeza que existe, que el mundo es más grande del que que el que nosotros nos pensamos y de alguna manera podemos ayudarles, ¿no? Podemos ayudarles. Eh, Me pidieron, bueno, hay una fundación en Francia que se llama la Obra del Oriente, l'Œuvre de l'Orient, pero bueno, la Obra del Oriente, que es una fundación que nace en Francia en el siglo XIX, un poco alrededor de la Guerra de Crimea, y es una fundación que surge en círculos académicos con la iniciativa de ayudar a los cristianos orientales. Es una época difícil también para los cristianos. Ha habido matanzas en el Líbano, está habiendo problemas en diferentes lugares de Siria y algunos círculos de Francia en el siglo XIX pues, consideran que es importante que Francia ayude a los cristianos orientales. Entonces se crea una fundación que cada vez se va haciendo más potente y que tiene como misión fundamental, es una fundación que está relacionada con la Iglesia, pero no es una fundación clerical, es laica, es decir, son laicos, y de alguna manera se plantean pues, cómo podemos ayudar a los cristianos orientales en sus iniciativas. Esta fundación, que ya digo, pues tiene un siglo y medio, poco, bueno, bastante más, en Francia, es una fundación muy potente allí. Hoy he hablado yo con el presidente. eh, bueno, pues ha decidido en un determinado momento que quizás sería interesante pues que diferentes países de Europa creasen por su propia idiosincrasia esta misma fundación en otros sitios.
Y bueno, se ha creado, existe en Austria, existe en Gran Bretaña, existe en Suiza, existe en Polonia, existe en diferentes países de Europa y la hemos fundado en España. Hemos fundado la fundación esta de la Obra del Oriente en España. Ahora somos muy poquita gente, somos muy pocas personas, pero con la iniciativa de, o con la idea o el propósito de intentar mover a nuestra sociedad mm, para ayudar a los cristianos orientales de estas comunidades que están desapareciendo. En Irak, en Siria, en el Líbano, en Jordania, en Palestina. Piensen ustedes en Gaza, que está tan de moda ahora. Pues en Gaza había varias decenas de miles de cristianos. Pues la última noticia es que quedaban 400. Y la parroquia, la única parroquia que había, pues se ha destruido y estaban disparando a gente que salía. Es decir, al final no va a quedar nadie. Pero estamos hablando de comunidades milenarias. Es decir, al final, ¿pero a quién le importa esto? Es decir, si da igual, ¿no? ¿Qué más? Pero claro, el círculo se va haciendo cada vez más pequeño y no nos damos cuenta. Bueno, la obra del Oriente tiene este sentido. Paréntesis. Piensen ustedes, piensen ustedes, por ejemplo, en el norte de África. En el norte de África había un cristianismo autóctono muy importante. San Agustín de Hipona era del norte de África. Él hablaba latín, pero hablaba también la lengua local. Había diócesis, había cristianos locales. No queda absolutamente nada ya. Los cristianos que hay son cristianos de Europa que viven allí por negocios, pero ya no hay cristianismo local. Ha desaparecido totalmente. Eh, ¿Por qué hemos dejado que desaparezca eso? Pues porque no se le ha apoyado, no se ha creado nada para ellos. Entonces, de alguna manera, esto ocurre y no nos importa demasiado. La Obra del Oriente tiene un poco la misión primera de intentar contrarrestar esta tendencia. En España, sobre todo, que somos un país donde no tenemos mucho contacto con los cristianos orientales, Francia tiene más porque hay más inmigrantes cristianos orientales. Aquí, pues, nuestra primera misión es, de alguna manera, intentar, pues, divulgar lo que es el cristianismo oriental entre la gente que esté interesada, ¿vale? Esa es la primera misión. Y la segunda misión que tenemos es ayudarles, sobre todo con iniciativas que ellos tienen allí. Yo, por ejemplo, tengo mucho contacto por mi historia personal con la gente de Alepo. Conozco muy bien al arzobispo, somos muy amigos, el arzobispo maronita de Alepo, Joseph Topji. Yo le conozco desde antes que fuera monaguillo. Bueno, pues tengo mucho contacto con él y con otros, por ejemplo, en Irak. Y la idea es un poco, pues, decir, bueno, ¿qué estáis haciendo? ¿De qué manera os podemos ayudar? Por ejemplo, pues con la guerra, pues se están creando centros de ayuda a gente con traumas psicológicos, no solo cristianos, sino también musulmanes, pues para ayudarles a salir del callejón sin salida en el que les ha entrado con la guerra. Hospitales, escuelas, ayuda asistencial, por ejemplo, poner electricidad por placas solares, porque allí se funciona de otra manera, allí la electricidad se consigue de otra manera y no lo pueden conseguir ahora. Es decir, ¿qué iniciativas tenéis, sobre todo a partir de los arzobispados y de las iglesias, y de qué manera os podemos ayudar? Es decir, ¿cómo os podemos dar ayuda económica, ¿no? Por lo tanto, un poco nuestro objetivo es doble: centrarnos en esas comunidades, explicar lo que son y ayudarles económicamente también, pero no creando iniciativas propias, sino ayudándoles en sus propias iniciativas. ¿Con qué objetivo? Que se mantengan. Es decir, pues que la gente se va. Yo probablemente haría lo mismo con mis hijos. Es decir, si yo me veo muy mal, ¿para qué me voy a quedar aquí? Me voy. Yo quiero lo mejor para los míos. Y si estoy mal, me voy. No quiero que sufran. La idea es que la gente no se vaya. En el barrio cristiano de Alepo, que era una de las ciudades con más cristianismo del mundo oriental, hablé el otro día con Topji precisamente y me dijo que el barrio está vacío, que ha desaparecido todo el mundo. Y se han ido. Los jóvenes se han ido, se han venido a Europa o se han ido a Canadá o a Estados Unidos y no van a volver nunca más. Se casarán pues con quien toque y pues seguramente a la segunda o la tercera generación se habrán olvidado de dónde son sus orígenes. O sea, si un chico caldeo, por ejemplo, viene aquí a España, se casa con una española o al revés, pues los hijos hablarán un poquito de caldeo, pero los nietos recordarán que tenían un abuelo caldeo y los bisnietos ni se acordarán. Y al final, pues toda esta gente desaparece su identidad en un par de generaciones, sino en una. Entonces, claro, es muy fácil que las cosas que se han construido durante siglos o milenios desaparezcan en una o dos generaciones.
la idea es contrarrestar un poco esta tendencia. Por lo tanto, labor de difusión y labor de ayuda social, y no solo de ayuda social, sino también de ayuda de otro tipo, cultural, de todos los tipos posibles, siempre canalizándola a través pues, de las instituciones que allí tienen, para que las cosas tampoco se desvirtúen, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues estamos empezando, es una cuestión muy germinal, pero fundamentalmente yo en este momento lo que estoy buscando son voluntarios, es decir, gente que esté dispuesta a colaborar, a gastar tiempo en hacer cosas. Y lo digo desde aquí, si alguien está interesado, yo no estoy pidiendo dinero, yo estoy pidiendo tiempo. Tiempo, estoy pidiendo tiempo, es decir, tiempo para hacer cosas. Es decir, bueno, yo estoy dispuesto a colaborar. ¿Cómo? Pues a lo que manden, ya veremos, ¿no? Porque fundamentalmente ahora en este primer momento necesitamos eso, ¿no? Claro, yo por mi trabajo, por ejemplo, pues puedo llegar hasta donde puedo llegar, lógicamente, como nos pasa a todos, ¿no? Y después yo lo que quiero también es dar a la obra del Oriente España una idiosincrasia nuestra. A mí me caen muy bien los franceses, me resultan muy simpáticos, pero los franceses son franceses y los españoles somos españoles. Y tenemos un modo de ver las cosas diferente. Sí, por ejemplo, el viernes estuve en Sevilla, porque me llamaron los de las cofradías de Sevilla, la Macarena y todos estos, ¿no? Y estaban muy interesados en lo de Verdad del Oriente. Y dije, mira qué bien, o sea, si se involucran las cofradías, esto va a ser muy español, ¿no? Y no lo va a entender nadie nada más que nosotros, pero de alguna manera, pues involucrar a la gente según nuestra propia idiosincrasia. Y después, por otro lado, a mí me gustaría que fuera algo un poco transversal. ¿Cómo lo quiero decir? A mí los clérigos me caen muy bien también, pero no creo que la iniciativa tenga que ser una iniciativa puramente clérica, sino que tiene que ser una iniciativa transversal. Eh, Se nos ha acercado también gente que ni siquiera es creyente, que no son creyentes, no son practicantes. Y me han dicho, bueno, pero podemos estar, bueno, es decir, si aquí al final, no sé, hay muchas maneras de acercarse a todo esto, ¿no? Y una manera puede ser también ayudar, ¿no? Es decir, aquí no le estamos pidiendo a todo el mundo el carne de identidad en la boca y que muestre su limpieza de sangre, ¿no? Bueno, pues hay de todo tipo de personas con muchas sensibilidades diferentes y que están de alguna manera inquietos por esto, ¿no? Por una cuestión cultural, por una cuestión de identidad, por mil motivos. Y a mí no me parece mal también que haya iniciativas nuestras que sean abiertas a muchos tipos de personas. Pues si no, al final somos siempre las cuatro mismas caras que nos vemos y que estamos siempre en lo mismo. Y no sé si me entienden lo que quiero decir. No, bueno, esto es un poco la idea que yo quería transmitirles hoy, que a lo mejor es un poco loca y que no tiene, no sé, no tiene futuro, no lo sé, pero sí que estamos interesados, dedicándole tiempo y dedicándole ayuda. En mi caso particular, claro, yo tengo muchos años de vida. He pasado una buena parte de mi vida en Oriente y he pasado una buena parte de mi vida trabajando con cristianos orientales. Y claro, yo cuando hablo de ellos no veo a gente teórica, veo a gente muy concreta. Algunos de ellos han muerto, pues por la guerra o por las desgracias que han pasado allí. Y me da mucha pena. Es decir, yo cuando pienso en ellos, pienso en gente muy concreta que lo está pasando muy mal y que llevan pues ya varias décadas realmente sufriendo mucho, sufriendo mucho. No se envejece igual en Siria que en España. No envejecemos igual aquí que allí. Y eso también llama mucho la atención, porque bueno, aquí envejecemos pues en una sociedad avanzada, donde nos cuidan, donde hacemos deporte, donde nos dan las pastillitas que nos tenemos que tomar en la seguridad social y donde de alguna manera estamos vigilados, cuidados, atentos. Envejecer en una guerra, envejecer cuando nadie te cuida, envejecer cuando nadie se acuerda de ti. Y no me refiero a la soledad de la gente que vive en Madrid, me refiero a que a la gente le da exactamente igual. Es muy duro, ¿eh? Y tú vas viendo el paso del tiempo y vas viendo a la gente cómo va cambiando y cómo va desapareciendo y cómo van desapareciendo esta cultura tan milenaria y te da mucha pena. No sé si me explico, no sé si puedo transmitir bien lo que quiero decir, pero sí que querría de alguna manera, pues, mover.
corazones, ¿no? Y ver qué se puede hacer para ayudar a estas comunidades orientales. Y yo ya no digo más, no sé si alguien quiere preguntar algo o si... Sí, sí, vale, si alguien me quiere decir alguna cosa o quiere preguntar, no sé si online también pueden preguntar o no.